El 21 de noviembre del año de 1564, 5 barcos zarparon del puerto de Navidad en la costa del Pacífico de Nueva España, deslizándose sobre las aguas tranquilas de una bahía que, durante décadas, había servido como punto de partida para expediciones que se adentraban en el océano más vasto del planeta. Al mando de esta flota navegaba Miguel López de Legazpi, un vasco ya entrado en años que había pasado la mayor parte de su vida en tareas administrativas en México, pero que ahora se preparaba para comandar la expedición más ambiciosa que el Imperio Español había organizado en décadas: cruzar más de 15.000 kilómetros de océano desconocido, enfrentando corrientes impredecibles, tormentas devastadoras y la incertidumbre constante de no saber si sería posible regresar con vida. El objetivo declarado era conquistar y colonizar las Islas Filipinas, aquel archipiélago que Fernando de Magallanes había tocado brevemente 43 años antes durante su circunnavegación del globo, y que desde entonces había permanecido como una promesa sin cumplir en la imaginación imperial. Junto a Legazpi viajaba un fraile agustino cuyo nombre quedaría grabado en la historia de la navegación: Andrés de Urdaneta, hombre de más de 60 años, de rostro curtido por décadas de experiencia en el mar, que llevaba consigo un conocimiento extraordinario de los vientos, las corrientes y la geografía del Pacífico. La misión de Urdaneta era resolver el enigma que había frustrado a todos los navegantes anteriores: encontrar la ruta de regreso desde Asia hasta América, el tornaviaje que nadie había logrado completar y sin el cual cualquier conquista en el Pacífico occidental sería inútil. Esta empresa, que combinaba ambición política, audacia náutica y visión estratégica, estaba a punto de cambiar el mapa del mundo conocido, uniendo por primera vez de manera permanente 3 continentes en una red comercial que transformaría la economía global y crearía el primer sistema verdaderamente internacional de comercio en la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud de lo que Legazpi y Urdaneta estaban intentando, es necesario retroceder varias décadas en el tiempo y situar su expedición en el contexto de los esfuerzos previos que España había realizado para establecer presencia en el archipiélago filipino. La historia de la relación española con estas islas había comenzado en el año de 1521, cuando la expedición de circunnavegación comandada por Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de la corona española, llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Filipinas, después de haber cruzado el Pacífico desde las costas de Sudamérica en una travesía que había durado meses y que había reducido a la tripulación a condiciones de hambruna y desesperación. Magallanes, que buscaba una ruta occidental hacia las Molucas, las codiciadas Islas de las Especias que Portugal controlaba desde el este, encontró en el archipiélago filipino una tierra habitada por sociedades organizadas en unidades políticas llamadas barangays, cada una gobernada por un datu o rajá local, con economías basadas en el comercio regional, la agricultura de arroz y la pesca, y con influencias culturales que provenían tanto del mundo malayo como de contactos antiguos con comerciantes chinos, árabes e indios. El encuentro de Magallanes con el rajá Humabón en la isla de Cebú fue uno de esos momentos de contacto inicial entre dos mundos que, aunque separados por miles de kilómetros de océano, compartían ciertos códigos de protocolo y diplomacia que hicieron posible el entendimiento básico. Humabón, líder de uno de los barangays más poderosos de la región, recibió a los españoles con una mezcla de curiosidad y cálculo político, reconociendo en ellos posibles aliados contra sus rivales locales. A cambio de apoyo militar, Humabón aceptó convertirse al cristianismo en una ceremonia que los españoles interpretaron como señal de sometimiento voluntario al rey de España, aunque para el rajá probablemente representaba más bien una alianza temporal con guerreros extranjeros cuyas armas de fuego y armaduras de metal ofrecían ventajas evidentes en las disputas regionales. Esta primera conversión masiva, que incluyó a cientos de habitantes de Cebú, fue celebrada por los españoles como el inicio de la cristianización del archipiélago, aunque en realidad se trataba de un gesto superficial que no transformaba de inmediato las estructuras religiosas y sociales profundas de las comunidades locales. Sin embargo, la aventura de Magallanes en Filipinas terminó de manera abrupta y trágica. El 27 de abril de 1521,
apenas unas semanas después de su llegada a Cebú, Magallanes decidió intervenir militarmente en una disputa entre Humabón y otro líder local llamado Lapú Lapú, que gobernaba en la pequeña isla de Mactán, situada frente a Cebú. Lapú Lapú se había negado a reconocer la autoridad de Humabón y, por extensión, a aceptar la presencia española. Magallanes, confiando en la superioridad de las armas europeas, organizó una expedición punitiva con un pequeño contingente de hombres armados con espadas, ballestas y arcabuces, esperando que la sola demostración de fuerza bastaría para someter a los rebeldes. Lo que encontró en las playas de Mactán fue una resistencia feroz y bien organizada. Guerreros locales que conocían el terreno, que luchaban con lanzas, espadas de bambú y piedras, y que superaban ampliamente en número a los españoles. En el combate que siguió, Magallanes fue herido gravemente y murió en la playa junto a varios de sus hombres, convirtiéndose en la primera víctima europea destacada de la resistencia filipina a la conquista. Su muerte desarticuló la expedición. La alianza con Humabón se desmoronó. Los españoles, supervivientes, fueron atacados y tuvieron que huir precipitadamente del archipiélago, abandonando cualquier plan de establecer presencia permanente. Los restos de la flota bajo el mando de Juan Sebastián Elcano continuaron hacia las Molucas, cargaron especias y finalmente completaron la circunnavegación del globo, regresando a España en 1522, pero sin haber logrado conquistar ni colonizar las Filipinas. Además de la pérdida humana y del fracaso en el establecimiento de una base, la expedición de Magallanes dejó sin resolver un problema náutico fundamental que condicionaría todos los intentos posteriores. Nadie había encontrado la ruta de regreso desde el Pacífico Occidental hasta América. Los vientos y corrientes que dominan el Océano Pacífico hacen relativamente sencillo navegar desde América hacia Asia siguiendo las latitudes tropicales, aprovechando los alisios que soplan desde el este, pero regresar por la misma ruta es prácticamente imposible, ya que esos mismos vientos y corrientes empujan constantemente hacia el oeste. Este enigma del tornaviaje se convirtió en la obsesión de los navegantes españoles durante décadas, porque sin una ruta segura de regreso, cualquier conquista o establecimiento comercial en Asia sería insostenible. Los barcos podrían llegar, pero no volver, lo que significaba pérdida de tripulaciones, imposibilidad de enviar informes o mercancías y fracaso estratégico completo. A lo largo de las décadas siguientes, la corona española organizó varias expediciones con el doble objetivo de explorar el Pacífico y encontrar esa ruta esquiva de regreso. En 1525, apenas 4 años después de la muerte de Magallanes, zarpó desde La Coruña una nueva expedición al mando de García Jofre de Loaísa, cosmógrafo y navegante experimentado, que llevaba instrucciones de llegar a las Molucas y establecer presencia española en las Islas de las Especias, desafiando directamente los intereses portugueses en la región. La expedición de Loaísa fue un desastre casi desde el principio. Tormentas dispersaron la flota en el Atlántico Sur, varias naves naufragaron, el propio Loaísa murió durante la travesía del Pacífico, y los pocos supervivientes que lograron llegar a las Molucas se vieron envueltos en conflictos con los portugueses y con los sultanes locales, sin conseguir establecer ninguna posición permanente. Entre los participantes de esta expedición fracasada se encontraba un joven vasco llamado Andrés de Urdaneta, que había partido de España con apenas 20 años y que pasaría los siguientes 9 años en el sudeste asiático, aprendiendo de primera mano sobre la navegación en esas aguas, estudiando los vientos monzónicos, observando las corrientes marinas y acumulando un conocimiento geográfico y náutico que, décadas más tarde, resultaría decisivo. En 1527, el virrey de Nueva España organizó otra expedición desde México, esta vez al mando de Álvaro de Saavedra Cerón, con la misión específica de encontrar la ruta de regreso desde Asia y, si era posible, rescatar a los supervivientes de la expedición de Loaísa. Saavedra logró cruzar el Pacífico y llegar a las Molucas, donde efectivamente encontró a algunos españoles que aún resistían, pero todos sus intentos de regresar a América fracasaron.
En 2 ocasiones intentó navegar hacia el este, y en ambas las corrientes y vientos adversos lo empujaron de vuelta hacia el oeste, demostrando de manera concluyente que seguir la ruta de ida en sentido inverso era inviable. Saavedra murió durante uno de estos intentos fallidos y su expedición terminó desintegrándose sin haber resuelto el problema del tornaviaje. Estos fracasos sucesivos generaron en España y en México una comprensión creciente de que el desafío del Pacífico no era simplemente cuestión de coraje o determinación, sino de conocimiento científico. Había que entender los patrones de vientos y corrientes, había que trazar rutas alternativas, había que experimentar con navegaciones a diferentes latitudes. Casi 2 décadas después, en 1542, se organizó una nueva expedición desde México al mando de Ruy López de Villalobos, que zarpó con 6 navíos y más de 400 hombres. Esta expedición logró llegar al archipiélago filipino y explorar varias de sus islas, y fue precisamente Villalobos quien bautizó oficialmente a las islas con el nombre de Filipinas, en honor al entonces príncipe Felipe, hijo del emperador Carlos V y futuro rey Felipe II de España. El gesto nominativo era un acto de posesión simbólica. Al dar nombre español a las islas, Villalobos las reclamaba formalmente para la corona, aunque en la práctica España no controlaba absolutamente nada de ese territorio. La expedición de Villalobos intentó establecer asentamientos permanentes en algunas islas, pero enfrentó problemas constantes: escasez de alimentos, hostilidad de algunas poblaciones locales, enfermedades tropicales y, sobre todo, la presión de los portugueses, que veían cualquier presencia española en la región como violación del Tratado de Tordesillas, que había dividido el mundo entre las 2 potencias ibéricas. Finalmente, como todas las expediciones anteriores, la de Villalobos fracasó en encontrar la ruta de regreso. Varios intentos de navegar hacia América terminaron en fracaso. Los barcos tuvieron que refugiarse en territorios controlados por Portugal, y Villalobos murió en las Molucas en 1544 sin haber logrado ni la conquista ni el tornaviaje. Este patrón de fracasos repetidos podría haber desalentado definitivamente los planes españoles sobre Filipinas, pero varios factores mantuvieron vivo el interés. En primer lugar, las islas estaban situadas en una posición geográfica extraordinariamente estratégica. Se encontraban en el corazón del sudeste asiático, cerca de las rutas comerciales que conectaban China, Japón, las Molucas, Java, Malaca y la India. Controlar Filipinas significaba tener acceso potencial al comercio de especias, sedas, porcelanas y otros productos asiáticos altamente valorados en Europa. En segundo lugar, la evangelización era un motivo genuino y poderoso en la mentalidad imperial española del siglo XVI. Las órdenes religiosas presionaban constantemente para que se organizaran expediciones que llevaran el cristianismo a nuevas tierras, y el archipiélago filipino, con sus millones de habitantes que los españoles percibían como paganos susceptibles de conversión, representaba un campo misionero de dimensiones extraordinarias. En tercer lugar, la rivalidad con Portugal seguía siendo factor determinante. Permitir que los portugueses consolidaran su monopolio sobre todo el comercio asiático era inaceptable desde la perspectiva estratégica española, y Filipinas ofrecía la posibilidad de establecer una base propia desde la cual competir. El hombre que finalmente resolvería el enigma del tornaviaje era Andrés de Urdaneta, cuya trayectoria vital había sido extraordinaria incluso para los estándares de la época. Nacido en Guipúzcoa, en el País Vasco español, alrededor de 1508, Urdaneta había participado en la desafortunada expedición de Loaísa cuando apenas tenía 17 años. A diferencia de la mayoría de los participantes que murieron o regresaron a Europa por rutas portuguesas, Urdaneta pasó 9 años en el sudeste asiático, principalmente en las Molucas, donde participó en negociaciones con sultanes locales, en conflictos con los portugueses y, sobre todo, en observaciones sistemáticas del entorno marítimo. Durante esos años, Urdaneta estudió obsesivamente los vientos monzónicos que cambian de dirección según las estaciones, observó las corrientes marinas, registró las variaciones estacionales del clima,
trazó mapas rudimentarios y acumuló un corpus de conocimiento náutico que no tenía equivalente entre los españoles de su generación. Cuando finalmente regresó a España en 1536, viajando a través del Océano Índico y rodeando África en barcos portugueses, Urdaneta ya era reconocido como uno de los mayores expertos vivos en la geografía del Pacífico Occidental. Sin embargo, en lugar de dedicarse a la navegación o a funciones militares, Urdaneta tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus contemporáneos. Se trasladó a Nueva España y en 1553 ingresó a la Orden de los Agustinos, tomando los hábitos religiosos y aparentemente retirándose de la vida activa. Este giro hacia la vida religiosa no fue necesariamente una renuncia completa al mundo secular, sino más bien una forma de obtener una posición respetable y un sustento estable en la sociedad colonial, pero Urdaneta nunca olvidó sus conocimientos náuticos. Durante más de una década vivió en diversos conventos de México, enseñando, administrando propiedades de la orden y manteniendo correspondencia con autoridades civiles y religiosas sobre cuestiones relacionadas con la exploración del Pacífico. Aunque había dejado de navegar activamente, su mente seguía trabajando sobre el problema del tornaviaje, refinando teorías, consultando relatos de otros navegantes y desarrollando la hipótesis que, según él, resolvería finalmente el enigma. La teoría de Urdaneta era al mismo tiempo simple y brillante. Si los vientos alisios en las latitudes tropicales soplaban constantemente desde el este hacia el oeste, haciendo imposible navegar hacia América por esa ruta, la solución debía estar en buscar vientos diferentes en latitudes diferentes. Urdaneta había observado que los patrones de viento no eran uniformes en todas las latitudes del Pacífico. Al norte de las zonas tropicales, aproximadamente a partir de los 30 grados de latitud norte, existían vientos del oeste que soplaban en dirección contraria a los alisios. Su propuesta era que un barco que zarpara de Filipinas debería navegar primero hacia el norte, alejándose deliberadamente de la ruta directa hacia América, ascendiendo hasta alcanzar esas latitudes más altas donde los vientos favorables lo empujarían hacia el este, y luego, una vez en aguas americanas, descender siguiendo la costa hasta llegar a México. Era un plan que requería valentía, porque implicaba adentrarse en aguas frías y poco conocidas, alejarse de cualquier tierra durante semanas, confiar en cálculos astronómicos para determinar la posición sin referencias visuales, y apostar la vida de toda la tripulación a una teoría que nunca había sido probada en la práctica. Para la década de 1560, las circunstancias políticas y administrativas en Nueva España eran favorables para organizar una nueva expedición a Filipinas. Luis de Velasco, virrey de Nueva España, era hombre de visión que comprendía la importancia estratégica del Pacífico y que contaba con recursos suficientes para financiar una empresa de gran escala. Además, el rey Felipe II, que había heredado el trono español de su padre, Carlos V, mostraba interés renovado en establecer presencia en Asia, tanto por razones comerciales como por el deseo de expandir la fe católica en respuesta a los avances protestantes en Europa. En este contexto, Velasco convocó a Andrés de Urdaneta y le propuso que participara en una nueva expedición como asesor náutico, con la misión específica de encontrar y trazar la ruta de regreso. Urdaneta, que ya tenía más de 50 años y llevaba una década retirado de la navegación activa, aceptó con una condición: que la expedición llevara misioneros agustinos para evangelizar Filipinas, cumpliendo así tanto objetivos políticos como religiosos. La corona aceptó y comenzaron los preparativos para la expedición más ambiciosa y mejor preparada que España había organizado hacia el Pacífico. La elección de Miguel López de Legazpi como capitán general de la expedición fue decisión cuidadosamente meditada. Legazpi era vasco, nacido en Guipúzcoa alrededor de 1503, lo que lo convertía en hombre de 60 años cuando fue nombrado para el cargo, una edad avanzada para comandar una empresa de tal magnitud. Sin embargo, Legazpi compensaba su edad con experiencia administrativa. Había pasado más de 20 años en Nueva España ocupando diversos cargos burocráticos. Había demostrado capacidad para gestionar recursos, negociar con autoridades y resolver problemas complejos de organización. Además,
Su reputación era la de un hombre prudente, paciente y diplomático, cualidades que el virrey Velasco consideraba esenciales para una expedición que no debía repetir los errores violentos y contraproducentes de conquistas anteriores en otros territorios. La visión estratégica era clara. Filipinas debía ser integrada al imperio mediante negociación y alianzas más que mediante guerra abierta, y Legazpi parecía el hombre adecuado para ejecutar esa política. La flota que zarpó del puerto de Navidad el 21 de noviembre de 1564 estaba compuesta por 5 barcos de diferentes tamaños: la Capitana San Pedro, la Almiranta San Pablo y 3 navíos menores llamados San Juan de Letrán, San Lucas y un patache sin nombre específico registrado en las crónicas. La tripulación total sumaba aproximadamente 380 hombres, incluyendo soldados, marineros, oficiales, 5 frailes agustinos encabezados por Andrés de Urdaneta y varios pilotos experimentados como Rodrigo de Espinosa y Esteban Rodríguez. Además de hombres, los barcos transportaban provisiones para varios meses, armas, municiones, herramientas, semillas para cultivos, animales domésticos y todo lo necesario para establecer asentamientos permanentes en caso de éxito. Las instrucciones oficiales que Legazpi llevaba del virrey eran detalladas. Debía explorar las islas, establecer relaciones pacíficas con los gobernantes locales siempre que fuera posible, fundar asentamientos y, sobre todo, asegurar que Urdaneta pudiera realizar el viaje de regreso y trazar la ruta definitiva hacia América. El cruce del Pacífico desde México hasta Filipinas tomó casi 4 meses, desde noviembre de 1564 hasta febrero de 1565. Aunque la ruta de ida ya era conocida y relativamente segura, seguía siendo travesía de enorme dificultad física y psicológica para las tripulaciones. Semanas enteras sin avistar tierra, monotonía del océano infinito, deterioro gradual de las provisiones, aparición de enfermedades como el escorbuto causado por deficiencia de vitamina C y tensión constante ante la posibilidad de tormentas, naufragios o errores de navegación que podían desviar los barcos cientos de kilómetros fuera de curso. A pesar de estos desafíos, la expedición de Legazpi cruzó el Pacífico sin pérdidas mayores, demostrando la mejora en las técnicas de navegación y en la planificación logística que España había desarrollado después de décadas de experiencia transoceánica. El 13 de febrero de 1565, la flota española avistó tierra. Era la isla de Samar, en el archipiélago filipino. Después de meses de océano abierto, la visión de las costas verdes cubiertas de vegetación tropical, las playas de arena blanca y las montañas del interior debe haber provocado alivio y emoción en las tripulaciones exhaustas. Sin embargo, Legazpi sabía que el desafío real apenas comenzaba. Había que establecer contacto con las poblaciones locales, negociar acuerdos, encontrar lugares adecuados para asentamientos y, fundamentalmente, evitar repetir el error fatal de Magallanes de involucrarse prematuramente en conflictos armados. Durante las semanas siguientes, la expedición navegó entre las islas de Samar y Leyte, explorando bahías, desembarcando en diversos puntos para obtener agua y alimentos frescos y estableciendo primeros contactos con caciques locales que gobernaban los barangays de la región. Estos encuentros iniciales fueron cruciales y, en general, transcurrieron de manera pacífica. Los gobernantes locales, recordando quizás las historias transmitidas sobre los españoles que habían llegado con Magallanes 4 décadas atrás, mostraron actitud cautelosa, pero no hostil. Legazpi, por su parte, siguió una política deliberada de ofrecer regalos, realizar ceremonias de amistad, mostrar respeto por las autoridades locales y evitar cualquier acto que pudiera interpretarse como agresión. Esta estrategia de aproximación paciente dio frutos cuando la expedición llegó a la isla de Bohol, donde Legazpi logró establecer relaciones cordiales con el Datus y Catuna mediante un pacto de sangre, ritual tradicional en la región, por el cual 2 líderes se cortaban ligeramente y mezclaban su sangre en un vaso de vino que luego bebían, simbolizando hermandad y alianza eterna. Este pacto, que ha sido inmortalizado en la iconografía histórica filipina, marcó el comienzo de una política de alianzas que caracterizaría la conquista española del archipiélago.
En lugar de imponer dominio mediante pura fuerza militar, España construyó redes de relaciones con gobernantes locales, ofreciéndoles protección contra enemigos, acceso a comercio y, eventualmente, integración en una estructura política mayor. El 27 de abril de 1565, exactamente 44 años después de la muerte de Magallanes en el mismo lugar, Legazpi fundó el primer asentamiento español permanente en Filipinas en la isla de Cebú, el mismo sitio donde Magallanes había establecido su alianza fallida con el Rajá Humabón. La elección de Cebú no fue casualidad. La isla tenía puerto natural, protegido, población numerosa organizada en torno a un centro político relativamente consolidado y ubicación estratégica en el centro del archipiélago que permitía controlar rutas marítimas en múltiples direcciones. Sin embargo, el regreso español a Cebú no fue recibido con entusiasmo unánime por la población local. Las memorias de lo sucedido con Magallanes, la desconfianza hacia extranjeros armados y la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones españolas generaron tensiones iniciales que Legazpi tuvo que gestionar con cuidado. A través de negociaciones, demostraciones de buena voluntad y, cuando fue necesario, exhibiciones limitadas de fuerza militar como advertencia, Legazpi logró establecer el asentamiento sin provocar conflicto generalizado. Los frailes agustinos, mientras tanto, comenzaron inmediatamente su labor evangelizadora, aprendiendo las lenguas locales, estableciendo contactos con la población y sentando las bases para la conversión masiva que transformaría profundamente la sociedad filipina en las décadas siguientes. La fundación de Cebú resolvía solo una parte del desafío que enfrentaba la expedición. Ahora venía la prueba definitiva: el tornaviaje, el regreso a América que había eludido a todos los navegantes anteriores y que era absolutamente indispensable para que la conquista tuviera sentido estratégico. Si Urdaneta fallaba en encontrar la ruta, si los barcos no podían regresar, la expedición quedaría aislada en Asia sin posibilidad de comunicación con México o España, sin capacidad de enviar informes, solicitar refuerzos o establecer comercio regular. Todo dependía, en última instancia, de que la teoría de Urdaneta sobre los vientos del norte fuera correcta. El 1 de junio de 1565, apenas 5 semanas después de haber fundado Cebú, el barco San Pedro zarpó de regreso hacia América con Urdaneta a bordo como piloto principal, acompañado por el capitán Felipe de Salcedo, nieto de Legazpi, y una tripulación reducida. Legazpi permaneció en Filipinas con el resto de la expedición para consolidar el asentamiento, confiando en que Urdaneta cumpliría su promesa de encontrar el camino de vuelta. La navegación de Urdaneta se convirtió en una de las hazañas más importantes de la historia marítima mundial, aunque durante mucho tiempo no recibió el reconocimiento que merecía. Siguiendo exactamente el plan que había desarrollado durante años de reflexión, Urdaneta dirigió el San Pedro hacia el norte, alejándose de las Filipinas y navegando durante semanas en dirección opuesta a América, ascendiendo en latitud hasta alcanzar aproximadamente 38 grados norte, una zona donde las aguas eran más frías, donde las condiciones meteorológicas eran más variables y donde la tripulación comenzó a sentir ansiedad ante el rumbo aparentemente absurdo que estaban siguiendo. Sin embargo, cuando alcanzaron esa latitud, tal como Urdaneta había predicho, encontraron vientos poderosos que soplaban desde el oeste, empujando el barco hacia el este con fuerza constante. Además, Urdaneta había descubierto, sin saberlo en términos científicos modernos, la corriente de Kuroshio, una corriente oceánica cálida que fluye desde las costas de Japón hacia el norte y luego gira hacia el este cruzando el Pacífico Norte, actuando como río oceánico que transporta las aguas y a los barcos que navegan en ella hacia las costas de América del Norte. Durante más de 3 meses, el San Pedro navegó hacia el este impulsado por estos vientos y corrientes favorables, en una travesía que fue extraordinariamente larga y que puso a prueba tanto la resistencia física de la tripulación como la precisión de los cálculos de Urdaneta. A medida que avanzaban semanas sin avistar tierra, con las provisiones disminuyendo y el escorbuto comenzando a afectar a varios tripulantes, la confianza en el piloto agustino fue puesta a prueba. Pero Urdaneta, que llevaba décadas estudiando estos problemas, mantuvo el rumbo con seguridad,
realizando observaciones astronómicas diarias para determinar la latitud mediante la altura del Sol al mediodía, ajustando la ruta según variaciones de los vientos y demostrando en la práctica que sus teorías sobre la circulación atmosférica del Pacífico Norte eran correctas. Finalmente, el 8 de octubre de 1565, después de 129 días de navegación desde Filipinas, el San Pedro avistó las costas de California y poco después arribó al puerto de Acapulco en México, completando el primer tornaviaje exitoso desde Asia hasta América y resolviendo definitivamente el enigma que había frustrado a los navegantes durante 4 décadas. La llegada del San Pedro a Acapulco fue recibida con júbilo en Nueva España y posteriormente en España. Urdaneta, el fraile agustino que había pasado de navegante joven en expediciones fracasadas a genio náutico que resolvía problemas que habían derrotado a todos sus predecesores, fue celebrado como héroe. Sus mapas, sus instrucciones de navegación y sus observaciones sobre vientos y corrientes fueron copiados, estudiados y se convirtieron en la base de todas las navegaciones posteriores entre Filipinas y América. La ruta que Urdaneta había trazado, conocida como el tornaviaje o la vuelta, se convirtió en la ruta estándar que los galeones de Manila seguirían durante los siguientes 250 años, con modificaciones menores, pero manteniendo siempre el principio básico: navegar al norte para capturar los vientos del oeste y la corriente de Kuroshio. Este descubrimiento transformó el Pacífico de barrera infranqueable en océano navegable en ambas direcciones, abriendo posibilidades comerciales que cambiarían la economía mundial. Mientras Urdaneta regresaba triunfalmente a México, Legazpi continuaba en Filipinas consolidando la presencia española. Sin embargo, Cebú, aunque importante, no era el lugar ideal para establecer la capital de la nueva provincia española. La isla era relativamente pequeña. Su puerto, aunque protegido, no era el mejor del archipiélago, y su posición en las Visayas centrales la dejaba algo alejada de las principales rutas comerciales con China y Japón. Legazpi comprendía que para que Filipinas cumpliera su potencial como puente entre Asia y América, necesitaba controlar un puerto mejor situado, más grande y más cercano a los centros de comercio asiático. Ese lugar era Manila, en la isla de Luzón, la más grande del archipiélago, que contaba con una bahía natural extraordinaria y que además ya era centro de comercio regional frecuentado por mercaderes chinos. En 1570, Legazpi envió una expedición exploratoria al mando de 2 de sus capitanes más competentes, Martín de Goiti y Juan de Salcedo, su propio nieto. La misión era reconocer Manila, establecer contacto con sus gobernantes y determinar si era posible establecer presencia española en la zona. Lo que los expedicionarios encontraron fue una ciudad organizada como puerto comercial, gobernada por 3 rajás, siendo el más poderoso Rajá Sulaimán, líder musulmán que controlaba el comercio y que mantenía relaciones con sultanatos de Borneo y otras regiones donde el Islam había penetrado a través de comerciantes árabes y malayos. La presencia del Islam en Manila, aunque no era tan profunda ni tan antigua como en Mindanao, representaba un factor nuevo. Era la primera vez que los españoles se enfrentaban en Filipinas a una sociedad influenciada por una religión monoteísta organizada que competía directamente con el cristianismo. En mayo de 1570 se produjo el primer enfrentamiento militar significativo de la conquista española de Filipinas, la batalla de Manila entre las fuerzas españolas comandadas por Goiti y Salcedo y las fuerzas del Rajá Sulaimán. El conflicto surgió cuando Sulaimán, desconfiando de las intenciones españolas y sintiendo amenazada su posición como gobernante, decidió resistir militarmente la presencia de los extranjeros. Las fuerzas eran desiguales en términos de tecnología. Los españoles contaban con arcabuces, cañones pequeños y armaduras de metal, mientras que los guerreros de Sulaimán luchaban principalmente con lanzas, espadas y escudos. Sin embargo, los defensores de Manila conocían el terreno, superaban en número a los atacantes y luchaban para defender su hogar. La batalla fue breve pero intensa y terminó con la victoria española cuando el fuego de los arcabuces y la disciplina militar europea rompieron las líneas defensivas locales.
Sulaimán y sus aliados se retiraron del área y los españoles ocuparon Manila, aunque el asentamiento inicial fue temporal mientras Legazpi preparaba la ocupación definitiva. El 19 de mayo de 1571, Miguel López de Legazpi fundó oficialmente la ciudad de Manila como capital de la nueva provincia española de Filipinas. La ubicación era extraordinariamente estratégica por múltiples razones. La bahía de Manila era una de las mejores bahías naturales de Asia, profunda, protegida de tormentas, con espacio suficiente para albergar flotas enteras y con conexiones fluviales hacia el interior de Luzón que facilitaban el transporte y el comercio. Además, Manila estaba situada en posición ideal para controlar las rutas marítimas entre China, Japón, las Islas de las Especias, Borneo y el resto del sudeste asiático. Los mercaderes chinos ya frecuentaban Manila antes de la llegada española, atraídos por las oportunidades comerciales, y esta presencia china se intensificaría dramáticamente en las décadas siguientes, convirtiendo a Manila en uno de los puertos más cosmopolitas del mundo. La fundación formal de Manila incluyó todos los rituales que España utilizaba para establecer nuevas ciudades en sus territorios de ultramar. Se trazó una plaza mayor según el modelo urbano español. Se designaron solares para la catedral, el ayuntamiento, la residencia del gobernador y las casas de los vecinos principales. Se nombraron autoridades municipales, se estableció cabildo con sus alcaldes y regidores y se proclamaron las leyes que gobernarían la nueva ciudad. El 24 de junio de ese mismo año, Manila recibió su título oficial completo, la insigne y siempre leal ciudad de Manila, un reconocimiento que reflejaba tanto las ambiciones españolas para la ciudad como el deseo de vincularla simbólicamente con la metrópoli. Muy pronto comenzó la construcción de Intramuros, la ciudad amurallada que se convertiría en el corazón administrativo, comercial y religioso de la presencia española en Asia. Murallas de piedra de varios metros de espesor, baluartes para cañones, fosos, puertas fortificadas, todo diseñado según los últimos principios de la arquitectura militar europea, adaptados a las condiciones tropicales y a la amenaza de ataques tanto por tierra como por mar. Con la fundación de Manila, la conquista inicial de Filipinas estaba esencialmente completada. En apenas 7 años, desde el desembarco en Samar en 1565 hasta la consolidación de Manila en 1571, Legazpi había logrado establecer presencia española permanente en el archipiélago, fundar ciudades, establecer alianzas con numerosos gobernantes locales, iniciar la evangelización cristiana y, sobre todo, crear la infraestructura básica de lo que se convertiría en la provincia española más lejana y duradera del imperio. Esta conquista había sido notable por su relativa falta de violencia masiva. Aunque hubo combates como el de Manila contra Sulaimán, la estrategia general de Legazpi fue de negociación, alianzas y persuasión, más que de guerra total. Esta aproximación, que le valió el apodo de El Pacífico y El Prudente, contrastaba marcadamente con las conquistas de México y Perú, donde el conflicto armado había sido mucho más intenso y prolongado. La diferencia se explicaba parcialmente por la fragmentación política de Filipinas. Al no existir un imperio centralizado como el azteca o el inca, no había un centro de poder que, una vez derrotado, arrastrara consigo a todo el territorio. En cambio, había cientos de barangays autónomos, cada uno con su propio datu, lo que significaba que la conquista tenía que proceder negociando con cada unidad política, un proceso lento pero que, cuando tenía éxito, generaba alianzas más estables que la mera imposición por la fuerza. Los frailes agustinos que habían acompañado a Legazpi desde el principio jugaron papel crucial en este proceso. Hombres como Andrés de Urdaneta, aunque principalmente conocido por su genio náutico, era también religioso dedicado que veía la conversión de los filipinos como objetivo tan importante como el establecimiento del dominio político español. Los agustinos y las otras órdenes que llegarían posteriormente desarrollaron estrategia misionera que combinaba el aprendizaje de las lenguas locales, la adaptación de ciertos elementos culturales filipinos que no contradijeran directamente la doctrina cristiana, la fundación de escuelas y hospitales y la integración gradual de las comunidades en estructuras parroquiales que servían tanto propósitos religiosos como administrativos.
Esta evangelización simultánea a la conquista política creó desde el inicio una simbiosis entre Iglesia y Estado que caracterizaría toda la historia colonial filipina. Legazpi murió en Manila el 20 de agosto de 1572, apenas un año después de haber fundado la ciudad que se convertiría en la capital de Filipinas española. Tenía casi 70 años y había cumplido la misión extraordinaria que le había sido encomendada: conquistar y colonizar un archipiélago de más de 7000 islas con medios limitados, establecer la ruta comercial con América y sentar las bases de una provincia que permanecería española durante más de 3 siglos. Su muerte fue lamentada tanto por españoles como por muchos filipinos que habían llegado a respetarlo como líder relativamente justo y prudente. Fue enterrado en la iglesia de San Agustín en Manila, un edificio que aún existe y que se convertiría en uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la presencia española en Asia, con Legazpi estableciendo el dominio español en Filipinas y Urdaneta, resolviendo el enigma del tornaviaje. España había logrado lo imposible. Había conquistado un archipiélago situado al otro lado del planeta, a más de 15.000 kilómetros de distancia de México y a casi 20.000 de España. Había establecido ciudades, fundado instituciones, iniciado la cristianización de millones de personas y, fundamentalmente, había creado una ruta marítima regular que unía Asia con América por primera vez en la historia. El Pacífico, que durante siglos había sido barrera absoluta entre civilizaciones, se transformaba ahora en puente. Por primera vez, productos asiáticos podían fluir directamente a América sin pasar por las rutas controladas por Portugal, y plata americana podía llegar a los mercados de China, creando circuitos económicos de alcance verdaderamente global. En el año de 1573, apenas 2 años después de que Miguel López de Legazpi fundara Manila como capital de la nueva provincia española en Asia, zarpó del puerto de Cavite el primer galeón oficial que inauguraría la ruta comercial más lucrativa y duradera que el mundo había conocido hasta entonces. Los barcos anteriores habían sido expediciones de conquista, de exploración o de prueba, pero este navío llevaba algo completamente diferente. Su bodega estaba repleta de seda china adquirida en Manila, de porcelana de las dinastías Ming, de especias traídas desde las Molucas, de marfil tallado, de lacas japonesas y de toda una gama de productos asiáticos que habían sido durante siglos el sueño de los comerciantes europeos. 4 meses después de zarpar, tras navegar siguiendo la ruta del tornaviaje descubierta por Urdaneta, el galeón arribó al puerto de Acapulco, en la costa del Pacífico de Nueva España, donde toda la carga fue descargada, inventariada, grabada con los impuestos correspondientes y enviada por tierra a través de México hasta Veracruz, desde donde nuevos barcos la transportarían a España, cruzando el Atlántico. En dirección contraria, la plata extraída de las minas mexicanas y peruanas viajaba hacia Manila, donde los comerciantes chinos la recibían con avidez para alimentar la economía monetaria del Imperio Ming. Esta ruta, que los españoles llamaron la Carrera del Pacífico, el Galeón de Manila o simplemente el Nao de China, funcionaría de manera casi ininterrumpida durante 242 años, desde 1573 hasta 1815, convirtiendo a Manila en el puente entre 3 continentes y en el corazón palpitante del primer sistema comercial verdaderamente global que conectaba de manera regular y permanente a Asia, América y Europa. El sistema que se estableció alrededor del Galeón de Manila fue extraordinariamente complejo y regulado. Cada año, generalmente entre junio y julio, cuando los vientos monzónicos eran favorables, 1 o 2 galeones partían de Manila rumbo a Acapulco, llevando las mercancías orientales acumuladas durante el año anterior. La travesía de ida, de Manila a Acapulco, aprovechaba los vientos alisios y las corrientes tropicales. Tomaba aproximadamente 4 meses en condiciones normales y era relativamente predecible, aunque no por ello menos peligrosa, dado que los barcos debían cruzar miles de kilómetros de océano abierto donde cualquier tormenta podía resultar fatal. Por otro lado, el viaje de regreso, de Acapulco a Manila, seguía la ruta de Urdaneta navegando primero hacia el norte para capturar los vientos del oeste y la corriente de Kuroshio, y luego descendiendo hacia las Filipinas,
una travesía que tomaba aproximadamente 6 meses y que era considerablemente más dura para las tripulaciones debido al frío de las latitudes septentrionales, a la mayor duración del viaje y a las provisiones que, inevitablemente, se deterioraban o agotaban durante tan prolongada navegación. Los barcos que realizaban este comercio eran las naves más grandes de su época, galeones que podían alcanzar hasta 2.000 toneladas de desplazamiento, con cascos reforzados para soportar las tensiones del océano, múltiples cubiertas para maximizar la carga y artillería para defenderse de posibles ataques de piratas o de barcos enemigos. La carga que estos galeones transportaban desde Manila hacia América representaba lo más codiciado que Asia podía ofrecer. En primer lugar estaba la seda china, producto que durante siglos había sido sinónimo de lujo y refinamiento en Europa, tejida en telares que los chinos habían perfeccionado durante milenios, teñida con colores brillantes y resistentes, elaborada en patrones complejos que iban desde los más sobrios hasta los más ornamentados. La seda llegaba a Manila desde las provincias costeras de China, especialmente desde Fujian y Guangdong, traída por comerciantes chinos que navegaban en juncos hasta el puerto filipino donde la intercambiaban por plata mexicana. Los españoles actuaban como intermediarios en este comercio. Compraban la seda a los mercaderes chinos en Manila, la transportaban a Acapulco donde era adquirida por comerciantes novohispanos, y desde allí la seda se distribuía tanto por el mercado interno americano como hacia España y el resto de Europa. El precio de la seda se multiplicaba varias veces en cada etapa de este proceso, generando ganancias extraordinarias para todos los participantes, especialmente para aquellos que controlaban las licencias y permisos de carga en los galeones. Junto con la seda viajaba la porcelana china, otro producto emblemático de la producción asiática que revolucionó las costumbres domésticas en América y Europa. Las dinastías Ming y posteriormente Qing habían desarrollado técnicas de manufactura de porcelana que producían objetos de una blancura, dureza y finura que no tenían equivalente en Occidente. Platos, tazas, jarrones, figuras decorativas y toda clase de objetos de porcelana llegaban en grandes cantidades en los galeones, cuidadosamente embalados en cajas rellenas con arroz o paja para evitar roturas durante la travesía. Muchos de estos objetos llevaban decoraciones específicamente diseñadas para el gusto europeo o americano, escudos nobiliarios, temas cristianos, escenas pastorales, en una temprana muestra de lo que hoy llamaríamos producción orientada al mercado. La porcelana china transportada en el galeón de Manila se convirtió en símbolo de estatus en las casas de las familias acomodadas de México, Perú y España, donde se exhibía en aparadores especiales y se transmitía como bien preciado de generación en generación. Las especias seguían siendo, como lo habían sido durante siglos, uno de los productos más valiosos del comercio mundial. Aunque la ruta del galeón de Manila no era la única vía por la que las especias llegaban a Europa, dado que los portugueses controlaban rutas alternativas a través del Océano Índico rodeando África, el sistema Manila-Acapulco proporcionaba acceso a especias de las Molucas, de Java, de Sumatra y de otras islas del sudeste asiático. Clavo, canela, pimienta, nuez moscada, macis y otras variedades que se usaban tanto en gastronomía como en medicina. En una época anterior a la refrigeración, las especias no solo añadían sabor a los alimentos, sino que también ayudaban a preservarlos y a disimular el sabor de carnes y pescados que comenzaban a deteriorarse. Por otro lado, la medicina de la época atribuía a muchas especias propiedades curativas o preventivas de enfermedades, lo que incrementaba su valor comercial. Los comerciantes chinos que llegaban a Manila traían especias que ellos mismos habían adquirido en otros puertos del sudeste asiático, actuando como redistribuidores en una red comercial que abarcaba todo el mar de China meridional y el archipiélago malayo. Además de estos productos principales, los galeones transportaban una diversidad extraordinaria de mercancías: marfil de elefantes asiáticos tallado en estatuillas, crucifijos y objetos decorativos, lacas japonesas que aplicaban múltiples capas de resina natural sobre madera, creando superficies brillantes y duraderas, decoradas con incrustaciones de nácar o de oro.
biombos plegables japoneses y chinos pintados con escenas de la vida cotidiana o con paisajes naturales. Alfombras persas que llegaban a Manila a través de comerciantes armenios e indios, maderas preciosas como el sándalo y el ébano, piedras semipreciosas, incienso y mirra para ceremonias religiosas, libros y manuscritos, instrumentos musicales, y toda una gama de curiosidades y exotismos orientales que fascinaban a los compradores americanos y europeos. Esta diversidad de productos convertía cada llegada del galeón en acontecimiento extraordinario en Acapulco, donde comerciantes de toda Nueva España, del Perú e incluso de España se reunían para participar en las subastas y compras. Sin embargo, lo verdaderamente revolucionario del sistema del galeón de Manila no era solo el flujo de productos orientales hacia América, sino también, y quizás principalmente, el flujo masivo de plata americana hacia Asia que viajaba en dirección contraria. Desde mediados del siglo XVI, las minas de plata de México, especialmente las de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y las de Perú, particularmente el Cerro Rico de Potosí, estaban produciendo cantidades de plata sin precedentes en la historia mundial. Esta plata era acuñada en forma de reales de 8, monedas de plata que pesaban aproximadamente 28 gramos y que se convertirían en la primera moneda verdaderamente global, aceptada en transacciones comerciales no solo en todo el Imperio español, sino también en Asia, África y eventualmente en todo el mundo conocido. El real de 8 mexicano, también llamado peso de plata o dólar español, era moneda de tal prestigio y de contenido de plata tan consistente que los comerciantes chinos, japoneses, indios, malayos y de todas las demás naciones asiáticas la preferían sobre sus propias monedas locales para transacciones de gran valor. Millones de pesos de plata fluyeron anualmente desde Acapulco hacia Manila a bordo de los galeones de regreso. En Manila, esta plata era utilizada principalmente para comprar los productos chinos que luego serían transportados de vuelta a América, pero el volumen de plata que llegaba era tan grande que una porción significativa continuaba su viaje hacia China, penetrando profundamente en la economía del Imperio Ming y posteriormente del Imperio Qing. Los historiadores económicos han calculado que entre un tercio y la mitad de toda la plata producida en América durante los siglos XVI y XVII terminó en China, donde fue utilizada para monetizar una economía que previamente había funcionado en gran medida mediante trueque o mediante el uso de monedas de cobre de bajo valor. Esta masiva inyección de plata americana en la economía china tuvo consecuencias profundas. Estimuló la comercialización, facilitó el cobro de impuestos en metal en lugar de en especie, fomentó el desarrollo de una clase comerciante urbana y creó una dependencia de largo plazo del imperio chino respecto al suministro externo de plata. Cuando ese suministro fluctuaba o se interrumpía, como ocurrió en diversos momentos del siglo XVII, China experimentaba crisis económicas que podían tener consecuencias políticas serias. En este sistema comercial triangular, España jugaba el papel de organizadora y reguladora, pero no necesariamente de beneficiaria principal. Las mercancías orientales que llegaban a Acapulco enriquecían sobre todo a los comerciantes novohispanos que las adquirían y redistribuían, a los habitantes de Manila que intermediaban entre proveedores asiáticos y compradores españoles y a los comerciantes chinos que recibían la plata. La corona española intentó repetidamente limitar el volumen del comercio del galeón mediante regulaciones que establecían cuotas máximas de carga, que prohibían que ciertas mercancías orientales compitieran con productos españoles y que reservaban espacios de carga para diferentes categorías de beneficiarios, pero estas regulaciones fueron sistemáticamente evadidas mediante sobornos, falsificación de manifiestos y todo tipo de estratagemas que los participantes en el comercio desarrollaron con creatividad extraordinaria. De hecho, el contrabando y la evasión de regulaciones fueron características constantes del comercio del galeón, hasta el punto de que las cifras oficiales probablemente representaban solo una fracción del volumen real de mercancías que circulaba. Manila, situada en el centro de este sistema comercial global, se transformó en una de las ciudades más cosmopolitas y diversas del mundo.
A diferencia de Minchetsint, otras ciudades coloniales españolas que eran predominantemente hispanas, con población indígena subordinada, Manila desde muy temprano desarrolló carácter verdaderamente internacional. El barrio chino de Manila, conocido como el Parián, se convirtió en el corazón comercial de la ciudad, albergando en su momento de mayor auge a más de 20.000 comerciantes chinos llamados sangleis, término derivado del término chino para comerciante. Estos sangleis controlaban prácticamente todo el comercio al por menor y gran parte del comercio al por mayor de la ciudad. Operaban talleres artesanales que producían bienes para el mercado local, actuaban como intermediarios entre los comerciantes españoles y los proveedores chinos del continente y formaban una comunidad cohesionada con sus propias organizaciones, templos y costumbres. Las autoridades españolas mantenían relación ambivalente con los sangleyes. Por un lado, reconocían que eran absolutamente indispensables para el funcionamiento económico de Manila y de todo el archipiélago. Por otro lado, desconfiaban de su número creciente, de su tendencia a mantener sus propias tradiciones religiosas y culturales, resistiendo la conversión al cristianismo, y de la posibilidad de que actuaran como quinta columna en caso de un ataque chino a Filipinas. Esta desconfianza se manifestó trágicamente en varias ocasiones durante el periodo colonial español, cuando tensiones entre la comunidad china y las autoridades españolas escalaron hasta convertirse en masacres. La más notoria ocurrió en 1603, cuando aproximadamente 20.000 chinos fueron asesinados en Manila, en lo que comenzó como reacción a rumores de una invasión china y degeneró en pogrom contra toda la comunidad sangley. Episodios similares, aunque generalmente de menor escala, se repitieron en 1639, en 1662 y en 1763, demostrando que la convivencia multicultural en Manila, por más próspera económicamente que fuera, estaba atravesada por tensiones profundas que podían explotar violentamente. Sin embargo, a pesar de estas tragedias, la comunidad china siempre se reconstituía porque las oportunidades económicas que ofrecía Manila eran demasiado atractivas. Nuevas oleadas de inmigrantes llegaban desde Fujian para reemplazar a los muertos. El Parián se reconstruía, el comercio se reanudaba y el ciclo continuaba. Junto a los chinos, Manila albergaba comunidad japonesa significativa de aproximadamente 3.000 personas en su momento de mayor tamaño a principios del siglo XVII. Estos japoneses eran principalmente cristianos que habían huido de Japón durante las persecuciones anticristianas, que se intensificaron bajo el shogunato Tokugawa a partir de 1600, cuando el gobierno japonés decidió cerrar el país a influencias extranjeras y erradicar el cristianismo que los misioneros jesuitas habían introducido durante las décadas anteriores. Los cristianos japoneses refugiados en Manila formaron su propio barrio, conocido como Dilao, donde mantenían sus costumbres, su lengua y su fe cristiana, que en su país de origen se había vuelto causa de persecución y muerte. Las autoridades españolas los valoraban como soldados y artesanos. Muchos japoneses sirvieron en las milicias que defendían Manila, participaron en expediciones militares y trabajaron como herreros, carpinteros y constructores. Por otro lado, la relación de España con Japón fue generalmente compleja. Hubo periodos de comercio relativamente intenso en los que barcos españoles visitaban puertos japoneses y barcos japoneses llegaban a Manila, pero también hubo periodos de tensión cuando el shogunato prohibió el contacto con extranjeros y ejecutó a misioneros cristianos, incluyendo a varios españoles. Además de chinos y japoneses, Manila atraía mercaderes de otras procedencias, armenios que actuaban como intermediarios en el comercio con Persia y con India, comerciantes musulmanes de Java, Borneo y Malaca, que mantenían redes comerciales con el mundo islámico del sudeste asiático, malayos, siameses y representantes de prácticamente todas las naciones marítimas de Asia. Esta diversidad convertía a Manila en verdadera cosmópolis, ciudad donde se hablaban múltiples idiomas, donde convivían diferentes religiones, aunque bajo el dominio oficial del catolicismo, donde se mezclaban arquitecturas, gastronomías y costumbres de 3 continentes. En las calles de Manila del siglo XVII se podían escuchar conversaciones en español, en tagalo, en chino, en japonés,
en malayo, en portugués, mientras que en los mercados se vendían productos que iban desde tortillas mexicanas hasta fideos chinos, desde adobo filipino hasta dulces árabes. Era ciudad única en su época, prefiguración de las ciudades globales que surgirían siglos después. La administración colonial que España estableció en Filipinas refleja la importancia estratégica que el archipiélago tenía dentro del imperio. Filipinas fue organizada como Capitanía General, jurisdicción que, aunque formalmente dependía del Virreinato de Nueva España, en términos administrativos y de comunicaciones, en la práctica gozaba de considerable autonomía debido a la enorme distancia que la separaba de México. El gobernador capitán general de Filipinas, residente en Manila, era la máxima autoridad civil y militar del archipiélago, nombrado directamente por el rey, aunque la comunicación con España podía tomar más de un año entre envío de cartas y recepción de respuestas. El gobernador tenía poderes amplísimos, comandaba las fuerzas militares, dirigía la administración civil, supervisaba la recaudación de impuestos, otorgaba concesiones comerciales, regulaba el comercio del galeón, mantenía relaciones diplomáticas con poderes asiáticos vecinos y actuaba en general como representante del rey en tierras tan lejanas que las decisiones debían tomarse con gran discrecionalidad. Esta concentración de poder en manos del gobernador generó, como era inevitable, casos frecuentes de corrupción, abuso de autoridad y enriquecimiento personal, aunque también hubo gobernadores competentes y relativamente honrados que trabajaron seriamente por el bien de la provincia. En 1683 se estableció la Real Audiencia de Manila, Tribunal Superior de Justicia, que tenía competencias no solo judiciales, sino también administrativas y que servía como contrapeso parcial al poder del gobernador. La audiencia estaba compuesta por varios oidores, jueces letrados nombrados por la corona que actuaban colegiadamente para resolver casos judiciales, revisar decisiones del gobernador y servir ocasionalmente como gobierno interino cuando el gobernador moría o era removido antes de que llegara su sucesor. Las provincias del archipiélago fueron organizadas en alcaldías mayores y corregimientos, cada uno administrado por un oficial español que era responsable de recaudar tributos, mantener el orden, supervisar obras públicas y servir como juez de primera instancia. Sin embargo, el número de funcionarios españoles en Filipinas fue siempre reducido. El archipiélago era enorme, las islas estaban dispersas, las comunicaciones eran difíciles y España nunca tuvo recursos humanos suficientes para administrar directamente cada pueblo y cada región. En consecuencia, el sistema colonial filipino dependió mucho más que otras colonias españolas de intermediarios locales y de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas desempeñaron papel absolutamente central en la colonización de Filipinas, hasta el punto de que se puede afirmar que Filipinas fue conquistada tanto por frailes como por soldados, y que fueron los frailes quienes mantuvieron el control efectivo sobre la mayor parte de la población durante todo el período colonial. Los agustinos, que habían llegado con Legazpi en 1565, fueron los primeros en establecerse y rápidamente se extendieron por las Bisayas centrales y por partes de Luzón. Les siguieron los franciscanos en 1577, los jesuitas en 1581, los dominicos en 1587 y finalmente los agustinos recoletos en 1606. Cada orden recibió territorios específicos para evangelizar, en un arreglo que dividió el archipiélago en zonas de influencia religiosa. Los agustinos dominaban en Cebú, Panay y partes de Luzón, los franciscanos en otras zonas de Luzón, los jesuitas en Mindanao y en las misiones de frontera, los dominicos en provincias específicas, creando un mosaico de jurisdicciones eclesiásticas que se superponía al mapa administrativo civil. El sistema de doctrinas o parroquias administradas por frailes se convirtió en la estructura básica de control social en Filipinas. Cada doctrina agrupaba uno o varios pueblos bajo la autoridad espiritual y práctica de uno o dos frailes que residían permanentemente en la región. Aprendían las lenguas locales, supervisaban la construcción de iglesias y conventos, organizaban la vida sacramental de la comunidad, enseñaban doctrina cristiana, operaban escuelas donde se enseñaba a leer y escribir
y actuaban como mediadores entre la población filipina y las autoridades españolas. Los frailes fueron, en muchos casos, los únicos españoles que la mayoría de los filipinos veían regularmente. Vivían en los pueblos, compartían parcialmente las condiciones de vida de sus feligreses y establecieron relaciones de largo plazo con las comunidades que administraban. Esta proximidad les daba influencia extraordinaria, pero también los exponía a tensiones cuando sus exigencias, de trabajo para construcción de iglesias, de tributos para sostener el culto, de obediencia a normas morales, chocaban con las costumbres locales o con la capacidad económica de las comunidades. La conversión al cristianismo de la población filipina fue masiva y relativamente rápida. Para el año de 1600, apenas 3 décadas después del inicio de la evangelización sistemática, aproximadamente 2 millones de filipinos habían sido bautizados y estaban incorporados, al menos nominalmente, a la Iglesia Católica. Para finales del siglo XVIII, la población cristiana filipino y hispana se estimaba en más de 3 millones, convirtiendo a Filipinas en el único territorio asiático donde el cristianismo se estableció como religión mayoritaria durante el período colonial temprano. Las razones de este éxito evangelizador fueron múltiples y complejas. Por un lado, la mayoría de los filipinos practicaban religiones animistas sin estructuras eclesiásticas organizadas que pudieran resistir sistemáticamente la penetración cristiana. Por otro lado, los frailes aprendieron las lenguas locales y adaptaron ciertos elementos de la evangelización a las culturas filipinas. Además, la conversión al cristianismo ofrecía ventajas prácticas como acceso a educación, protección legal y posibles beneficios en las relaciones con las autoridades coloniales. Sin embargo, sería simplista reducir la conversión solo a estos factores pragmáticos. Las fuentes históricas sugieren que muchos filipinos adoptaron sinceramente la fe cristiana, encontraron en ella respuestas a sus inquietudes espirituales y la integraron genuinamente en sus vidas, aunque a menudo en formas sincréticas que mezclaban elementos del cristianismo con prácticas y creencias tradicionales. El proyecto civilizatorio español en Filipinas fue mucho más allá de la simple evangelización religiosa. Incluía educación sistemática en escuelas establecidas por las órdenes religiosas, donde los niños filipinos aprendían a leer y escribir en español, aunque también en sus lenguas nativas usando el alfabeto latino que los frailes introdujeron para reemplazar el baybayin, el antiguo sistema de escritura silábico que existía antes de la llegada española. La Universidad de Santo Tomás fue fundada en Manila en 1611 por los dominicos, convirtiéndose en la universidad más antigua de Asia y en institución que formaría a generaciones de filipinos y españoles en teología, filosofía, derecho y artes liberales. Santo Tomás no fue la única institución educativa de nivel superior. Los jesuitas operaron el Colegio de San Ignacio y otras escuelas, y existían seminarios para la formación de sacerdotes donde muchos filipinos estudiaban para ordenarse. Aunque el acceso de filipinos al sacerdocio secular fue limitado durante gran parte del período colonial debido a prejuicios raciales que asumían que los nativos no eran suficientemente cultos o moralmente preparados para ejercer autoridad eclesiástica plena. Los hospitales fueron otra manifestación del proyecto civilizatorio hispano en Filipinas. El Hospital de San Juan de Dios fue fundado en Manila en 1578 para atender a españoles, pero posteriormente amplió sus servicios a otras poblaciones. El Hospital de San Lázaro se especializó en el tratamiento de leprosos, mientras que otros hospitales más pequeños operaban en provincias. Aunque estos hospitales operaban con conocimientos médicos que según estándares modernos eran primitivos y a menudo ineficaces, representaban intentos serios de proporcionar atención a enfermos y de aplicar lo mejor de la medicina europea de la época. Los frailes también introdujeron cultivos nuevos desde América y Europa: maíz, cacao, tabaco, tomates, plantas que se integraron en la agricultura filipina y enriquecieron la dieta local. Por otro lado, técnicas agrícolas mejoradas, animales de tiro como los carabaos que ya existían pero cuyo uso se intensificó, y herramientas de metal mejoraron gradualmente la productividad del campo filipino. El mestizaje biológico y cultural fue característica definitoria de la sociedad colonial filipina.
Los españoles peninsulares que llegaban a Filipinas eran casi exclusivamente hombres, y aunque algunos traían esposas desde España o México, la mayoría establecían relaciones con mujeres filipinas, ya fuera mediante matrimonio formal, mediante uniones de hecho o mediante relaciones pasajeras. De estas uniones nacían hijos mestizos hispano-filipinos que ocupaban posición intermedia en la jerarquía social colonial. Generalmente eran considerados superiores a los indios o nativos filipinos, pero inferiores a los españoles peninsulares, aunque con considerable variación según el prestigio y la riqueza de la familia. Además del mestizaje hispano-filipino, ocurrió mestizaje aún más extenso entre chinos y filipinos. Los comerciantes sangleyes, que también eran predominantemente hombres, se casaban o establecían relaciones con mujeres filipinas, especialmente si se convertían al cristianismo, y sus hijos, mestizos chinos filipinos, formaron eventualmente una clase social distinta, los mestizos de Sangley, que se dedicaban al comercio, a oficios urbanos y a profesiones intermedias. Con el tiempo, estos mestizos chinos filipinos, completamente hispanizados culturalmente y cristianos religiosamente, se convirtieron en uno de los grupos sociales más dinámicos y prósperos del archipiélago. Sin embargo, la expansión española en Filipinas tuvo límites geográficos claros que nunca logró superar completamente durante todo el período colonial. El sur del archipiélago, especialmente la gran isla de Mindanao y el archipiélago de Sulu, estaba habitado por poblaciones musulmanas organizadas en sultanatos que se habían islamizado durante el siglo XV a través de contactos comerciales con mercaderes árabes, malayos y de otras regiones del mundo islámico del sudeste asiático. Los sultanatos de Maguindanao, Sulu y otros emiratos menores constituían sociedades relativamente sofisticadas, con sistemas políticos jerárquicos, comercio marítimo extenso, tradiciones literarias en árabe y en lenguas locales, escritas con alfabeto árabe, y fuerte identidad religiosa que les proporcionaba marco ideológico para resistir la expansión cristiana española. Los españoles llamaron a estos musulmanes moros, trasladando a Filipinas el término que habían usado durante siglos para designar a los musulmanes de la península ibérica durante la Reconquista, y las relaciones entre la Filipinas cristiana del norte y los moros del sur se caracterizaron por conflicto endémico que duró 3 siglos. Las guerras moras fueron constantes durante todo el período colonial español, alternando entre expediciones militares españolas que intentaban someter los sultanatos del sur, incursiones de piratas moros que atacaban poblaciones costeras cristianas para capturar cautivos que luego vendían como esclavos, y períodos de tregua o paz precaria cuando ambos lados estaban exhaustos. Los españoles establecieron presidios o fortalezas militares en puntos estratégicos de la frontera con el territorio musulmán. Zamboanga, en la península sur de Mindanao, se convirtió en la más importante, funcionando como base naval desde la que las galeras españolas patrullaban las aguas tratando de interceptar las expediciones de piratería mora. Iligan, Cagayán de Oro y otros puestos menores servían funciones similares. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de múltiples expediciones militares de considerable tamaño, España nunca logró conquistar completamente Mindanao y Sulu. Los sultanatos mantuvieron su independencia de facto durante todo el período colonial, creando frontera permanente dentro de Filipinas entre un norte mayoritariamente cristiano e hispanizado y un sur musulmán que preservó su identidad cultural y religiosa, frontera cuyos ecos persisten hasta el presente en las tensiones entre el gobierno filipino y los movimientos separatistas musulmanes en Mindanao. La defensa del archipiélago filipino contra amenazas externas fue preocupación constante de las autoridades coloniales españolas. Manila, como gran centro del comercio del galeón y como repositorio de la plata americana, era objetivo tentador para potencias rivales de España. Las murallas de Intramuros, la ciudad amurallada que los españoles construyeron en Manila, fueron una de las fortificaciones más impresionantes que España levantó en cualquiera de sus dominios coloniales. Muros de piedra de varios metros de espesor, reforzados con baluartes pentagonales en los que se montaban baterías de cañones, rodeados de fosos inundados, con puertas fortificadas que se cerraban al anochecer. Estas defensas no eran mero símbolo.
fueron probadas repetidamente a lo largo de los siglos coloniales. Los holandeses, durante su larga guerra de independencia contra España en Europa y su subsiguiente rivalidad global por el control del comercio asiático, atacaron Filipinas en múltiples ocasiones entre 1600 y 1648. El sitio holandés de Manila en 1646 fue especialmente serio, con una flota considerable que bloqueó el puerto durante meses, pero las defensas de la ciudad resistieron y eventualmente los holandeses se retiraron sin haber logrado su objetivo. La amenaza más exitosa contra Manila vino de los ingleses durante la Guerra de los 7 Años, conflicto global entre España y Francia por un lado e Inglaterra por otro. En 1762, una expedición británica capturó Manila después de sitio relativamente breve, demostrando que incluso las fortificaciones más impresionantes podían ser superadas por fuerzas superiores bien equipadas. La ocupación británica de Manila duró aproximadamente 2 años, desde 1762 hasta 1764, durante los cuales los ingleses intentaron establecer control sobre Filipinas y reorganizar el comercio en su beneficio. Sin embargo, su ocupación fue incompleta. Controlaban Manila y algunas áreas circundantes, pero el resto del archipiélago permaneció en manos españolas o en rebelión contra ambos poderes europeos. La resistencia filipina contra la ocupación británica fue liderada por figuras como Diego Silang en la región de Ilocos, quien organizó levantamiento que inicialmente buscaba expulsar a los británicos, pero que eventualmente cuestionó también la autoridad española, en movimiento que prefiguraba los futuros nacionalismos filipinos. Finalmente, el Tratado de París de 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 Años, estipuló la devolución de Manila a España, y los británicos evacuaron la ciudad en 1764, restaurando el orden colonial español, aunque con la conciencia clara de que Filipinas era vulnerable a ataques extranjeros. La sociedad colonial filipina, que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII, fue jerárquica y compleja, con múltiples categorías legales y sociales que determinaban los derechos, obligaciones y posición de cada individuo. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en España, que ocupaban los cargos más altos en la administración civil, militar y eclesiástica. Por debajo de ellos estaban los criollos, españoles nacidos en Filipinas, que generalmente eran terratenientes, comerciantes o funcionarios de rango medio, y que a menudo se resentían de la preferencia que la corona daba a los peninsulares para los puestos más prestigiosos. Los mestizos formaban clase intermedia diversa. Los mestizos de español, hijos de españoles y filipinas, generalmente eran aceptados como casi españoles si la familia del padre los reconocía y les proporcionaba educación adecuada, mientras que los mestizos de Sangley, descendientes de chinos cristianizados y filipinas, se concentraban en actividades comerciales y artesanales urbanas y eventualmente prosperaron hasta convertirse en uno de los grupos económicamente más exitosos de la sociedad filipina. Por último estaban los indios o nativos, la inmensa mayoría de la población, campesinos que trabajaban la tierra, pagaban tributos a la corona y prestaban servicios laborales obligatorios llamados polo, viviendo en pueblos organizados según el modelo español con plaza central, iglesia, casa del gobernante local o cabeza de barangay y casas residenciales. A pesar de esta jerarquía oficial, la movilidad social era posible en ciertos casos, especialmente a través de la educación, la acumulación de riqueza mediante el comercio o la distinción en servicio militar. Algunos filipinos indios lograron educarse en escuelas religiosas, aprender español con fluidez, ocupar posiciones como maestros, escribanos o intérpretes y elevar su estatus social. La Iglesia proporcionó otro canal de movilidad. Un filipino que lograba ordenarse sacerdote, aunque enfrentara discriminación en comparación con los sacerdotes peninsulares, adquiría prestigio considerable y acceso a redes de influencia. Sin embargo, estas posibilidades de ascenso eran limitadas y la estructura social tendía a reproducirse generación tras generación, con las familias españolas y mestizas de élite manteniendo su dominio sobre la tierra, el comercio y los puestos de autoridad.
La cultura hispano-filipina, que emergió de 3 siglos de dominio español, fue síntesis única que no tenía equivalente en ninguna otra parte de Asia. El idioma español se estableció como lengua de educación, gobierno, comercio, literatura y alta cultura, aunque las lenguas filipinas, especialmente el tagalo, el cebuano, el ilocano y otras, continuaron siendo las lenguas mayoritarias de la población general. Sin embargo, estas lenguas filipinas fueron profundamente influenciadas por el español. Miles de palabras españolas fueron adoptadas en tagalo y otras lenguas hasta el punto de que hoy es imposible hablar tagalo sin usar términos españoles para conceptos religiosos, legales, administrativos, familiares y de muchos otros campos semánticos. La arquitectura colonial española transformó el paisaje urbano y rural de Filipinas. Iglesias barrocas de piedra con fachadas ornamentadas se construyeron en prácticamente cada pueblo de cierto tamaño, muchas de ellas diseñadas para resistir los frecuentes terremotos que afectan al archipiélago mediante muros extremadamente gruesos y estructuras reforzadas. Casas coloniales combinaban elementos españoles como el uso de piedra en plantas bajas y madera en plantas superiores, con adaptaciones al clima tropical, como ventanas amplias con celosías que permitían ventilación, creando estilo arquitectónico hispano-filipino distintivo. Varias de estas iglesias, incluyendo San Agustín en Manila, Paoay en Ilocos Norte, Miagao en Iloilo y Santa María en Ilocos Sur, han sido reconocidas por UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad por su valor artístico y arquitectónico único. La música y las danzas filipinas también muestran profunda influencia española. El kundiman, forma de canción romántica filipina, usa estructuras melódicas y armónicas que derivan de la música española, aunque incorpora sensibilidades filipinas en sus letras. La harana, serenata nocturna en la que grupos de hombres cantan bajo las ventanas de las mujeres que cortejan, es práctica directamente trasplantada desde España, pero que se filipinizó completamente. Las danzas folclóricas como la jota, el fandango y otras tienen claros orígenes españoles, pero fueron adaptadas con movimientos, ritmos y significados locales. La gastronomía filipina es quizás la manifestación más cotidiana y persistente de la fusión cultural. Platos como el adobo, técnica de cocinar carne en vinagre, ajo y especias que tiene raíces tanto españolas como filipinas precoloniales, o el lechón, cerdo asado entero que es plato festivo por excelencia y que tiene origen claramente hispano, muestran cómo sabores y técnicas de ambas culturas se mezclaron creando cocina distintivamente filipina que, sin embargo, usa términos españoles para muchos de sus platos y ingredientes. Las fiestas religiosas se convirtieron en expresiones culturales fundamentales de la identidad hispano-filipina. El Sinulog en Cebú, que celebra al Santo Niño, imagen del Niño Jesús, que según la tradición fue regalada por Magallanes al Rajá Humabón, combina fervor católico con danzas y música indígenas en celebración que atrae cientos de miles de participantes. El Ati Atiján en Calibo, Aklan, es otra fiesta del Santo Niño que incorpora tradiciones prehispánicas con elementos católicos españoles en síntesis cultural extraordinaria. Las procesiones de Semana Santa en Filipinas, especialmente la del Viernes Santo, rivalizan en intensidad emocional y en dramatismo con las procesiones más famosas de Andalucía, con pasos que representan escenas de la Pasión de Cristo, penitentes que marchan descalzos o incluso que se autoflagelan, y multitudes que participan con devoción profunda. Estas expresiones religiosas muestran cómo el catolicismo español se arraigó profundamente en la cultura filipina, pero también cómo fue adaptado y reinterpretado según sensibilidades locales, creando formas de religiosidad que son simultáneamente españolas y filipinas, europeas y asiáticas. El sistema del Galeón de Manila continuó funcionando con notable consistencia durante más de 2 siglos, sobreviviendo a guerras, piratas, tormentas, naufragios y cambios políticos en ambos lados del Pacífico. Su operación requería coordinación extraordinaria entre Manila, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y Sevilla,
involucraba capital de múltiples inversionistas, dependía de conocimientos náuticos acumulados durante generaciones y generaba fortunas para algunos, mientras que arruinaba a otros cuando naufragios o ataques enemigos destruían cargamentos enteros. Los marinos y comerciantes desarrollaron cultura propia del galeón, con tradiciones, supersticiones, jerarquías y códigos de conducta que se transmitían de una generación a la siguiente. Las ciudades de Manila y Acapulco organizaban sus calendarios anuales en torno a la llegada y salida de los galeones. Cuando se avistaban las velas del galeón acercándose a Acapulco, la ciudad entera se movilizaba para la feria que seguiría, atrayendo comerciantes de todo México y de lugares tan lejanos como el Perú, mientras que en Manila la preparación de cada galeón saliente era empresa monumental que tomaba meses e involucraba a cientos de trabajadores, artesanos y funcionarios. Este sistema comercial y cultural que vinculó Filipinas con el resto del Imperio Español durante 2 siglos y medio creó realidad histórica única, un archipiélago asiático completamente hispanizado culturalmente, donde el catolicismo se convirtió en religión mayoritaria, donde instituciones españolas de gobierno, justicia y educación operaban con regularidades similar a las de Nueva España o del Perú, donde ciudades seguían trazados urbanos españoles y donde la población, aunque étnicamente filipina, se identificaba culturalmente como hispana. Filipinas se convirtió en puente no solo comercial, sino también cultural entre Oriente y Occidente, en lugar donde seda china y plata mexicana se encontraban, donde frailes españoles predicaban en lenguas austronesias, donde mestizos de múltiples orígenes creaban sociedad compleja que no era ni puramente asiática ni puramente europea, sino algo nuevo y distintivo. A lo largo del siglo XIX, mientras el sistema del galeón de Manila seguía funcionando, aunque con dificultades crecientes debido a guerras europeas, bloqueos navales y cambios en los patrones del comercio mundial, en las ciudades de Filipinas, especialmente en Manila, emergía una generación de filipinos educados que comenzaría a cuestionar las estructuras del orden colonial español de maneras que sus antepasados nunca habían contemplado. Estos hombres, conocidos como los ilustrados filipinos, eran en su mayoría mestizos o filipinos de familias acomodadas que habían tenido acceso a educación superior, muchos de ellos formados en universidades de Manila como Santo Tomás, y algunos que habían viajado a España para completar estudios universitarios en medicina, derecho o letras, a diferencia de generaciones anteriores que habían aceptado el dominio español como orden natural o que lo habían resistido mediante rebeliones localizadas y rápidamente sofocadas. Los ilustrados desarrollaron crítica sistemática basada en ideas liberales y nacionalistas que circulaban por Europa, argumentando que Filipinas merecía reformas profundas que garantizaran igualdad de derechos entre filipinos y españoles, representación en las Cortes españolas, secularización de las parroquias para reducir el poder de los frailes y eventualmente autonomía dentro del marco imperial español o, para los más radicales, independencia completa. La figura más destacada y emblemática de este movimiento ilustrado fue José Rizal, nacido en 1861 en Calamba, Laguna, en familia de clase media alta de origen chino-filipino que había prosperado mediante el cultivo de arroz y el arrendamiento de tierras. Rizal demostró desde niño inteligencia excepcional y fue enviado a Manila para estudiar en el Ateneo Municipal, institución jesuita donde destacó en todas las materias, y posteriormente a la Universidad de Santo Tomás, donde comenzó estudios de medicina. Sin embargo, descontento con la calidad de la enseñanza y buscando horizontes más amplios, Rizal viajó a España en 1882, donde completó sus estudios de medicina en las universidades de Madrid y Barcelona. Estudió también filosofía y letras, aprendió múltiples idiomas europeos, además del español que ya dominaba perfectamente, viajó por Francia, Alemania, Austria e Italia, absorbiendo las corrientes intelectuales de la época, y se integró en círculos liberales españoles donde se discutían reformas políticas, derechos civiles y cuestiones coloniales. Durante estos años europeos, Rizal mantuvo contacto con otros filipinos que estudiaban en España, formando con ellos una asociación conocida como La Solidaridad, que publicaba periódico del mismo nombre donde articulaban demandas reformistas. Representación filipina en las Cortes españolas.
igualdad de derechos entre peninsulares y filipinos, acceso de filipinos a todos los cargos, administrativos y eclesiásticos sin discriminación, secularización de las doctrinas parroquiales que estaban en manos de las órdenes religiosas, libertad de prensa y de expresión. Junto a Rizal, otros ilustrados destacados contribuyeron al movimiento reformista desde diferentes ángulos y con diferentes estrategias. Marcelo H. del Pilar, periodista y abogado nacido en Bulacán en 1850, era figura más combativa y menos conciliadora que Rizal, editor de varios periódicos en Manila antes de exiliarse a España, donde asumió la dirección del periódico La Solidaridad y desde donde lanzaba críticas mordaces contra los frailes, contra la censura y contra las injusticias del sistema colonial. Graciano López Jaena, médico y orador brillante nacido en Iloílo en 1856, fundó en Barcelona el periódico La Solidaridad en 1889 y escribió artículos satíricos que denunciaban abusos de autoridades coloniales y de frailes con humor corrosivo que hacía sus críticas aún más efectivas. Estos tres hombres, Rizal, del Pilar y López Jaena, junto con otros ilustrados como Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce y Pedro Paterno, formaron núcleo de intelectuales filipinos que desde Europa articulaban visión de Filipinas modernizada, reformada y eventualmente autónoma, aunque todos ellos, al menos inicialmente, expresaban lealtad a España y buscaban reformas dentro del marco imperial más que independencia total. Sin embargo, fue Rizal quien dio al movimiento reformista su expresión literaria más poderosa y duradera mediante dos novelas que se convertirían en textos fundacionales del nacionalismo filipino. En 1887, mientras residía en Berlín, Rizal publicó su primera novela, Noli me tangere, título en latín que significa «No me toques», y que alude a palabras de Jesús resucitado a María Magdalena según el Evangelio de Juan. La novela, escrita en español con estilo que combinaba realismo social con romanticismo, narraba historia de Crisóstomo Ibarra, joven filipino que regresa a su país después de estudiar en Europa, encuentra que su padre ha muerto en circunstancias misteriosas relacionadas con conflictos con un fraile corrupto, y se ve arrastrado a conflictos con autoridades coloniales y eclesiásticas que eventualmente destruyen su vida y sus esperanzas de reformar pacíficamente la sociedad filipina. A través de personajes memorables como el cínico padre Dámaso, el idealista maestro de escuela, la noble María Clara y el misterioso Elías, Rizal construyó retrato devastador de la sociedad colonial filipina, denunciando abusos específicos de algunos frailes, corrupción de funcionarios, hipocresía de élites que colaboraban con el sistema y sufrimientos del pueblo filipino bajo estructuras que Rizal caracterizaba como opresivas e injustas. La novela no atacaba a España como nación ni al catolicismo como religión, sino a individuos específicos y a estructuras particulares que, según Rizal, traicionaban los verdaderos valores españoles y cristianos. La publicación del Noli me tangere causó escándalo en Manila cuando copias comenzaron a circular clandestinamente, ya que las autoridades coloniales inmediatamente prohibieron la novela considerándola subversiva y peligrosa para el orden público. Los frailes, que veían en el personaje del padre Dámaso caricatura ofensiva de su orden, presionaron intensamente para que la novela fuera censurada y su autor perseguido. Sin embargo, la prohibición solo aumentó el interés por la obra. Copias manuscritas circulaban de mano en mano, grupos de filipinos educados se reunían secretamente para leer y discutir el texto, y la novela se convirtió en símbolo de resistencia cultural contra el dominio colonial. Rizal, consciente del impacto que había causado y convencido de que la literatura podía ser instrumento de cambio social, comenzó a trabajar en segunda novela que profundizaría y radicalizaría las críticas del Noli. En 1891, Rizal publicó en Gante, Bélgica, su segunda novela, El filibusterismo, cuyo título aludía al término filibustero que las autoridades españolas usaban para designar a revolucionarios y subversivos. Esta segunda novela era continuación temática del Noli me tangere. El protagonista Simón es en realidad Ibarra, que ha fingido su muerte, ha acumulado fortuna
y regresa a Filipinas disfrazado de misterioso joyero con plan de provocar revolución sangrienta que destruya el orden colonial español. La trama, mucho más oscura y pesimista que la del Noli, exploraba temas de venganza, revolución, violencia y la cuestión de si era justificable usar medios violentos para conseguir fines justos. Al final, el plan de Simón fracasa y él muere, pero la novela dejaba abiertas preguntas inquietantes sobre el futuro de Filipinas y sobre los medios legítimos de resistencia contra la opresión. El filibusterismo fue también prohibido inmediatamente por las autoridades coloniales, pero igual que su predecesora, circuló ampliamente entre filipinos educados y contribuyó a crear conciencia política nacionalista entre sectores de la población que anteriormente habían aceptado el dominio español sin cuestionarlo. Las novelas de Rizal, escritas en español elegante y leídas principalmente por filipinos educados que dominaban ese idioma, tenían audiencia relativamente limitada en términos cuantitativos, pero su impacto cualitativo fue extraordinario. Una generación entera de jóvenes filipinos que leía a Rizal en universidades, seminarios y escuelas comenzó a verse a sí misma no simplemente como súbditos españoles o como miembros de grupos étnicos particulares, sino como filipinos con identidad nacional compartida, con historia común de sufrimiento bajo estructuras coloniales injustas y con derecho a exigir reformas o, si las reformas eran negadas, a 1200 buscar la independencia. Esta conciencia nacionalista emergente fue fenómeno principalmente urbano y de clase media, pero gradualmente comenzó a penetrar en otros sectores sociales, especialmente cuando las ideas de los ilustrados se combinaron con agravios económicos y sociales concretos que afectaban a campesinos, artesanos y otros grupos populares. Sin embargo, mientras los ilustrados en España y los lectores educados en Filipinas debatían reformas y criticaban abusos desde perspectiva relativamente moderada, otras corrientes más radicales comenzaban a organizarse en Manila y sus alrededores. En 1892, Andrés Bonifacio, empleado de almacén de clase trabajadora nacido en Tondo, barrio pobre de Manila, fundó sociedad secreta llamada Katipunan, acrónimo de Kataastasan Kagalang Galang, Nakatipunan Nang Mga Anak Nang Bayan, que traducido significa Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo. A diferencia del movimiento ilustrado que buscaba reformas dentro del marco español y que estaba compuesto principalmente por profesionales educados, el Katipunan desde su inicio tenía objetivo explícito de independencia total de España mediante revolución armada si fuera necesario, y reclutaba miembros principalmente entre artesanos, empleados, pequeños comerciantes y campesinos, aunque también atraía a algunos filipinos educados desencantados con la lentitud o imposibilidad de las reformas pacíficas. Bonifacio, influenciado por lecturas de la Revolución Francesa, de movimientos republicanos europeos y de las propias novelas de Rizal, aunque interpretándolas en clave más radical de lo que Rizal probablemente pretendía, organizó el Katipunan como sociedad con rituales de iniciación, juramentos de sangre, jerarquías, contraseñas secretas y estructura celular que dificultaba que las autoridades coloniales pudieran infiltrarlo completamente. Durante 4 años, entre 1892 y 1896, el Katipunan creció en silencio, reclutando miembros, acumulando armas, estableciendo células en múltiples provincias alrededor de Manila y preparando planes para levantamiento armado. La sociedad secreta operaba con notable eficacia considerando las circunstancias. Las autoridades españolas tenían vagos informes de que existía organización subversiva, pero no comprendían su magnitud ni su estructura hasta que en agosto de 1896 un miembro del Katipunan informó a un fraile sobre la conspiración, desencadenando serie de arrestos que obligaron a Bonifacio y otros líderes a actuar antes de lo planeado. El 30 de agosto de 1896, en el barrio de Balintawak, en las afueras de Manila, Bonifacio y aproximadamente 1000 miembros del Katipunan se reunieron, rasgaron sus cédulas personales en gesto simbólico de rechazo a la autoridad española y proclamaron el grito de Balintawak, inicio oficial de la revolución, Filipina contra España.
Armados principalmente con bolos, lanzas y algunos fusiles antiguos, los revolucionarios atacaron puestos españoles en las afueras de Manila, desencadenando guerra que se extendería por varias provincias y que enfrentaría a aproximadamente 40.000 soldados españoles contra fuerzas insurgentes que en su momento máximo alcanzaron números similares, pero con armamento muy inferior. La guerra revolucionaria de 1896 fue brutal e irregular. Las fuerzas españolas, aunque profesionales y mejor equipadas, estaban dispersas por todo el archipiélago, enfrentaban dificultades logísticas enormes para movilizarse entre islas y luchaban en terreno que favorecía tácticas de guerrilla. Los revolucionarios filipinos, por su parte, carecían de artillería, de municiones suficientes y de entrenamiento militar formal, pero conocían el terreno, contaban con apoyo variable de la población local y demostraron valentía extraordinaria en combates que a menudo terminaban con bajas desproporcionadas debido a su inferioridad en armamento. Los combates se concentraron principalmente en las provincias tagalas alrededor de Manila: Cavite, Bulacán, Pampanga, Nueva Écija, donde el Katipunan tenía mayor presencia. Sin embargo, otras regiones de Filipinas permanecieron mayormente leales a España o neutrales, demostrando que la revolución, aunque significativa, no representaba movimiento unánime de toda la población filipina, sino principalmente de los tagalos del área de Manila y de algunos otros grupos. Dentro del movimiento revolucionario surgieron rápidamente tensiones internas sobre liderazgo y estrategia. Andrés Bonifacio, fundador del Katipunan, era líder carismático entre las clases populares, pero carecía de educación formal y de experiencia militar, mientras que Emilio Aguinaldo, gobernador local de Cavite el Viejo y miembro más reciente del Katipunan, provenía de familia más acomodada, tenía educación superior y demostró capacidad militar al organizar victorias significativas contra fuerzas españolas en Cavite. En marzo de 1897, durante convención del Katipunan en Tejeros, Cavite, para elegir gobierno revolucionario, Aguinaldo fue elegido presidente mientras que Bonifacio fue relegado a posición menor, resultado que Bonifacio rechazó alegando irregularidades en la elección. La disputa escaló trágicamente. En mayo de 1897, Bonifacio y su hermano fueron arrestados por orden de Aguinaldo, sometidos a juicio sumario acusados de traición y sedición y ejecutados, eliminando al líder fundador del movimiento revolucionario en episodio que permanece controvertido y doloroso en la memoria histórica filipina. Bajo el liderazgo de Aguinaldo, la revolución continuó, pero enfrentaba dificultades crecientes. Las fuerzas españolas, después del shock inicial, se habían reorganizado, recibían refuerzos desde España y lanzaban ofensivas sistemáticas contra las posiciones revolucionarias. Para finales de 1897, los insurgentes habían sido empujados hacia montañas de Bulacán. Sus recursos estaban agotándose y tanto ellos como las autoridades españolas comprendían que guerra prolongada beneficiaba poco a ninguno de los dos bandos. En este contexto, el nuevo gobernador general español, Fernando Primo de Rivera, inició negociaciones secretas con Aguinaldo que culminaron en el Pacto de Biak-Nabató, firmado en diciembre de 1897. Según los términos del pacto, Aguinaldo y otros líderes revolucionarios aceptaban deponer las armas y partir al exilio en Hong Kong, mientras que el gobierno español se comprometía a pagar 800.000 pesos como indemnización. Prometía implementar reformas que abordarían los agravios que habían provocado la revolución y garantizaba amnistía para los insurgentes que se rindieran. Aguinaldo y su comitiva partieron a Hong Kong con parte del dinero prometido, aparentemente poniendo fin a la revolución filipina. Sin embargo, el pacto de Biak-Nabató fue desde el principio tregua precaria más que paz duradera. Muchos revolucionarios interpretaron el exilio de Aguinaldo como traición o como abandono de la causa. Continuaron luchando en algunas provincias aunque sin coordinación central, mientras que el gobierno español implementó las reformas prometidas de manera limitada y superficial, sin abordar realmente las causas estructurales del descontento. Aguinaldo, por su parte, usó parte del dinero que había recibido para comprar armas en Hong Kong.
mantener contactos con revolucionarios en Filipinas y prepararse para reanudar la lucha cuando las circunstancias fueran favorables. Esas circunstancias llegaron apenas pocos meses después, desde dirección completamente inesperada: Estados Unidos de América. En abril de 1898, Estados Unidos declaró guerra a España, oficialmente debido a la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, Cuba, que Washington atribuyó a sabotaje español, aunque las causas reales del incidente nunca fueron establecidas definitivamente. La guerra hispano-estadounidense fue presentada en Estados Unidos como cruzada humanitaria para liberar a Cuba y otras colonias del yugo español, aunque los intereses estratégicos y económicos estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico fueron motivos igualmente importantes. La estrategia militar estadounidense no se limitó a Cuba. Incluía atacar posesiones españolas globalmente para dispersar las fuerzas españolas y obligar a rendición rápida. En este contexto, Filipinas, la posesión española más lejana y más difícil de defender, se convirtió en objetivo prioritario. El comodoro George Dewey, comandante del escuadrón asiático de la Marina estadounidense basado en Hong Kong, recibió órdenes de atacar la flota española en Manila en cuanto se declarara la guerra el 1 de mayo de 1898, apenas días después de la declaración de guerra. La escuadra de Dewey, compuesta por 6 cruceros modernos y 2 buques de apoyo, entró en la bahía de Manila antes del amanecer y atacó la flota española anclada frente a Cavite. El almirante Patricio Montojo, comandante español, había posicionado sus 7 barcos, todos obsoletos en comparación con los buques estadounidenses, cerca de la costa en aguas poco profundas, con esperanza de que si sus barcos se hundían, al menos sus tripulaciones podrían nadar hasta la orilla. La batalla fue extraordinariamente desigual. Los cruceros estadounidenses, con su artillería de largo alcance y su blindaje superior, bombardearon sistemáticamente los barcos españoles que apenas podían responder efectivamente. Después de aproximadamente 4 horas de bombardeo con pausas breves, la flota española estaba completamente destruida. Todos los barcos habían sido hundidos, incendiados o encallados intencionalmente para evitar que cayeran intactos en manos enemigas. Las bajas fueron asimétricas: 381 españoles muertos y docenas más heridos, mientras que las fuerzas estadounidenses reportaron solamente 8 heridos leves y ningún muerto. Desastre naval que demostró de manera brutal la diferencia entre una potencia naval moderna emergente y un imperio en declive que no había modernizado adecuadamente sus fuerzas armadas. La destrucción de la flota española dejó a Manila virtualmente indefensa desde el mar, aunque las fuerzas terrestres españolas, aproximadamente 13.000 soldados, seguían controlando la ciudad y sus fortificaciones. Sin embargo, Dewey no podía capturar Manila solo con fuerzas navales. Necesitaba tropas terrestres para asaltar las defensas, y éstas tardarían semanas en llegar desde Estados Unidos. En este vacío estratégico, Dewey tomó decisión que tendría consecuencias profundas. Contactó con Emilio Aguinaldo en Hong Kong y lo convenció de regresar a Filipinas para reactivar la Revolución Filipina, prometiendo apoyo estadounidense para la independencia de Filipinas una vez que España fuera derrotada. Aguinaldo, que durante meses había esperado oportunidad de reiniciar la lucha, aceptó con entusiasmo y el 19 de mayo regresó a Cavite a bordo de barco estadounidense, recibido como héroe por revolucionarios que rápidamente se reorganizaron bajo su liderazgo. Durante las semanas siguientes, fuerzas revolucionarias filipinas crecieron rápidamente hasta alcanzar varios miles de hombres, capturaron múltiples pueblos y ciudades en provincias alrededor de Manila, y el 12 de junio de 1898, en Cavite, Aguinaldo proclamó formalmente la independencia de Filipinas de España, izando por primera vez la bandera filipina de diseño propio y declarando la existencia de la República Filipina como nación soberana. Sin embargo, esta proclamación de independencia pronto revelaría ser prematura y trágicamente ingenua respecto a las verdaderas intenciones estadounidenses. Cuando las tropas terrestres estadounidenses comenzaron a llegar en junio y julio, aproximadamente 11.000 soldados bajo comando del general Wesley Merritt, quedó claro que Estados Unidos no tenía intención de reconocer la independencia filipina,
ni de permitir que Aguinaldo controlara el territorio conquistado. Las fuerzas filipinas, que habían sitiado Manila desde tierra mientras la armada estadounidense la bloqueaba por mar, fueron sistemáticamente excluidas de las operaciones militares estadounidenses el 13 de agosto de 1898, en lo que muchos historiadores consideran batalla simulada o arreglada entre comandantes estadounidenses y españoles. Manila se rindió a las fuerzas estadounidenses. Los españoles, prefiriendo entregar la ciudad a otra potencia occidental que a los revolucionarios filipinos, coordinaron con los estadounidenses simulacro de combate que justificara la rendición honorable, mientras que las fuerzas filipinas fueron deliberadamente mantenidas fuera de la ciudad, observando impotentes cómo su supuesto aliado excluía completamente su participación en la victoria. La traición se confirmó definitivamente en diciembre con la firma del Tratado de París, que puso fin formalmente a la guerra hispano-estadounidense. España cedió Filipinas a Estados Unidos a cambio de $20 millones como compensación, cedió también Puerto Rico y Guam, y renunció a sus reclamaciones sobre Cuba, que quedaba bajo ocupación militar estadounidense. En ningún momento fueron consultados los filipinos sobre su futuro, en ningún momento fue reconocida la república que Aguinaldo había proclamado. Estados Unidos, que había justificado la guerra como empresa de liberación, se revelaba como nueva potencia colonial que simplemente reemplazaba a España como gobernante de Filipinas. Las consecuencias de esta traición fueron inmediatas y sangrientas. En febrero de 1899 estalló la guerra filipino-estadounidense, que duraría oficialmente hasta 1902, aunque resistencia guerrillera continuaría hasta 1913 en algunas regiones. Esta guerra fue mucho más brutal que la guerra hispano-filipina. Estados Unidos desplegó eventualmente más de 126.000 soldados, empleó tácticas de tierra arrasada y de concentración forzada de poblaciones civiles y causó entre 200.000 y 1 millón de muertos filipinos según diferentes estimaciones, la mayoría civiles que murieron por hambre, enfermedades y represalias. La ironía histórica era cruel. España, que durante 3 siglos había gobernado Filipinas con combinación de coerción y consenso, con violencias periódicas pero nunca con campañas de exterminio sistemático, fue reemplazada por poder que en 3 años mató más filipinos que todas las represiones españolas de 3 siglos juntas. Para los españoles que quedaban en Filipinas después del Tratado de París, el fin llegó de manera ordenada pero melancólica. En diciembre de 1898 y durante los primeros meses de 1899, las últimas guarniciones españolas en Mindanao, en el archipiélago de Joló y en islas remotas fueron evacuadas sistemáticamente. Soldados, funcionarios, frailes, comerciantes españoles y sus familias abordaron barcos que los llevarían a España vía Hong Kong o Singapur, muchos de ellos habiendo pasado décadas en Filipinas, algunos habiendo nacido allí, todos dejando atrás propiedades, amigos, recuerdos de vidas enteras. La evacuación fue ordenada. Se destruyó material militar que no podía ser transportado para evitar que cayera en manos enemigas, se arreglaron cuentas financieras cuando fue posible, se transfirieron registros oficiales a las autoridades estadounidenses. Los últimos soldados españoles abandonaron Manila en diciembre, bajando las banderas que habían ondeado durante 333 años sobre intramuros, marcando el fin definitivo de la presencia política española en Asia.